baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Hoy es jueves, son las 7:30 de la mañana. I usually wake up around this time, 7:30. No tengo clases hoy, pero this is day number 1 of my vlog. Vamos a empezar el día. Ahora voy a arreglar mi cama. Siempre tomo 5 minutos para hacer esto. Son las 7:40 de la mañana. Es importante empezar el día con orden. Hoy es jueves y aunque no tengo clases, quiero estar organizado. Listo, mi cama está perfecta. Now, voy a escoger mi ropa. Son las 7:50 de la mañana. I have 3 options today: white shirt, monocle t-shirt o sweater gris. Okay, listo, my clothes están arreglados. Ahora, tomo mi toalla. Son las 8:00 de la mañana. I'm going to the bathroom to freshen up. ¡Vamos! Ahora me seco el pelo con la toalla. Son las 8:05 de la mañana. Luego arreglo la toalla para que no se caiga. Listo para continuar el día. Me pongo desodorante. Son las 8:10. Gotta stay fresh, ¿verdad? Me pongo crema hidratante y un poco de protector solar. Son las 8:11 de la mañana. I want to look clean today, so I'll fix my hair a bit. Listo, presentable. Y este es el resultado. Fresh and listo para el día. Voy caminando con mi amigo para ver un partido de voleibol. Son las 8:20 de la mañana. Look at this view. CLSU is very beautiful. Ya llegamos, son las 8:30. Estamos viendo el partido de voleibol. CLSU vibes are always fun. Vimos el partido desde las 8:30 hasta las 11:30. Walking and going to buy some lunch. Después de almorzar, regresamos al lugar del juego. Son las 12:30 de la tarde. No hay más partidos, pero nos quedamos a hablar, un poco de chismes with friends. Caminamos al mercado para cortarnos el pelo. Son las 2 de la tarde y hace un poco de calor, pero the view is nice. Trees, people, CLSU is life. It's a chill jueves. Mira mi nuevo corte. Son las 3 de la tarde y me siento fresh. I think it looks great. Estamos sacando las verduras para la cena. Son las 5:30. Time to cook something delicious tonight. Fuimos a comprar algunos ingredientes para la cena. Son las 6:45. Después de comprar, hago mi tarea de mi materia principal. Son las 6:00. Time to focus. Es hora de cocinar la cena. Son las 6:15 de la tarde. We're making something simple pero delicioso. Nos comimos todo. No puedo ni arroz ni ulam. Regreso a mi tarea porque la fecha límite ya casi llega. Son las 8:30. Gotta finish this tonight. I finish my homework. Rece y ahora. Good night. Nos vemos en otro día de mi vida.